Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Mariel Zúñiga, me da muchísimo gusto saludarlos, comenzar la semana con ustedes. Justamente el lunes 22 de febrero, ya estamos en la segunda parte de este segundo mes del pandémico 2021. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Yo te invito a que te quedes porque vamos a hablar de cómo cerró la producción de vivienda, la venta de vivienda y cómo pinta para este 2021, nada menos que con Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi. Solo que quiero comenzar contigo mostrándote justo cómo estamos trabajando para seguir muy cerca de ti. En concreto, contigo ganó el premio de Mejor Medio Digital Electrónico con la plataforma Viva Anuncios por la votación y por tu voto. Muchas gracias por habernos elegido. Continuamos mostrándote y presentándote aquí a los líderes de la industria, a los que mejor saben, para que te ayuden a tomar decisiones tuyas, para ti, de tu familia y para tu empresa. Y bueno, pues ya tenemos ahora el primer evento que es esta semana, así que no te lo pierdas porque vamos a estar abiertos en este evento networking que realizamos cada año. El año pasado lo hicimos desde la Bolsa Mexicana de Valores y ahora pues se transmitirá allá, pero estaremos conectados por Zoom y tú lo podrás ver para que elijas en qué panel puedes estar atento o bien en todo el programa desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:20 más o menos del día. Estaremos hablando justamente los líderes de la industria inmobiliaria, de la industria de la vivienda, de la industria del turismo, de la infraestructura y la construcción. Estarán diciéndote cuáles son los desafíos para este año, cuáles son los principales retos y cómo se atenderán. Y bueno, pues aquí seguimos en nuestra programación lunes a miércoles, en concreto contigo, con tu servidor a 10 de la mañana. Luego el jueves, turismo, viajando en concreto y viernes cerramos con broche de oro, con autos en concreto. Pero inauguramos nuestra sección Mi Ciudad en concreto los martes a las 6 de la tarde con el arquitecto Arturo Aispuro Coronel. Y el miércoles, acuérdate, mediodía, mesa de negocios con Hugo Loya y Enrique Valadez. Y el jueves, la mesa política, la mesa de diálogo con los grandes periodistas formadores de medios nacionales que están aquí en la mesa de diálogo en concreto con Hugo Loya. Así que estamos dándote todo, una gama, un anaquel de una oferta interesante de información que esperamos, con la que esperamos contar contigo. Y bueno, pues nos vamos con Enrique Valadez rápidamente. Muy buenos días, Enrique. Danos el resumen de la semana, por favor. Gracias, Mariel. Muy buenos días. Pues mucha información surgió el fin de semana. Desde el viernes, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó, como bien lo dijeron, sin mover una coma, la iniciativa de reforma energética preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasa al Pleno y ya se prevé que mañana martes en la sesión, pues bueno, se apruebe ante la mayoría de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo y de ahí, bueno, va a la Cámara de Senadores. Por otra parte, este fin de semana, la Auditoría Superior de la Federación pues dio a conocer su reporte de las auditorías del ejercicio del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya que se encontraron muchas sorpresas, entre ellas, pues bueno, lo relativo a los programas insignias de este gobierno, como son el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya y los programas sociales. Bueno, cabe resaltar que tan solo el aeropuerto de Santa Lucía pues costó 3 veces más. Perdón, la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 232% más de lo que se prevía en un inicio, que eran alrededor como de 100 millones de pesos, ya son 300,000 millones de pesos lo que costó más la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y bueno, la auditoría también hizo observaciones a Santa Lucía, destaca que hay ahí por ahí ineficiencias y detalles en cuanto a la planeación. Y bueno, pues además la auditoría encontró irregularidades en el gasto federal por 67.4 mil millones de pesos en 2019. Entonces, pues bueno, un informe muy importante de la auditoría al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hoy en la mañanera pues se llevó a cabo la presentación de programas sociales, entre ellos pues intervino el titular de la SEDATU, en donde dijeron que todos los programas sociales se entregarán antes del
30 de marzo, toda vez que inician las campañas electorales y por tanto, pues bueno, habrá veda electoral y no se podrán entregar programas, entonces habrá un impasse del gobierno federal en lo que transcurren las elecciones intermedias de 2021. Pues es parte de la información que estaremos dando seguimiento aquí en Grupo en Concreto, María. Muchas gracias, Enrique. Sí, hay que recordarles que estas fechas ya están fijas, se entrega todo el reporte de la cuenta pública, por eso se está ahorita notificando y salen todas estas noticias sobre los costos, 232% más de la cancelación del aeropuerto Texcoco y estas irregularidades en programas insignia del actual gobierno de 2019, porque está previsto, y ojalá lo mejoren, a que se reporte 14 meses después. Entonces, esta es la fecha, le correspondía 20 de febrero y así fue, y vamos a seguir viendo las noticias de la cuenta pública federal, como cada año, pero 14 meses después de que esto se investigó. Gracias, Enrique. Nos estamos viendo. Y bueno, pues con gran gusto les presento a mi estimado Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Canadevi Nacional, a quien me da mucho gusto ver y verlo bien. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Mariel, qué gusto saludarte. Bendito sea Dios, estoy muy bien y me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a tu audiencia durante esta mañana que seguramente va a ser muy grata para mí platicar contigo y con tu audiencia. Así es que estoy Agradezco. Mariel. Muchas gracias. Gonzalo, platícanos por favor cómo cerró, ahorita que estamos hablando de los cierres de año, ¿cómo cerró 2020? Porque pues obviamente con la pandemia hubo mucha afectación en las leyes naturales del mercado, la oferta, demanda y demás. Nos decían varios de tus afiliados que se tendió a vender más la vivienda media, claro, dependiendo de la región, pero como fue el común denominador que se vendió más vivienda media que otros segmentos por diferentes razones. Vivienda económica no tanto porque no hay tanta producción, aunque sí hay demanda. Y vivienda plus, residencial y demás, turística incluso, se quedó por una parte de demasiada oferta y por otra parte estamos hablando de un segmento de la población que más bien detuvo sus inversiones. Mucha de ella no necesita ni crédito hipotecario, pero detuvo su inversión, ahora sí que dijo, pago por ver, por incertidumbre. A ver qué va a pasar con todo esto, qué significa la pandemia, qué vamos a hacer. Y entonces detuvo su compra. Me gustaría saber tu valoración de cómo cerró 2020 el mercado y qué fue lo que más se vendió, Gonzalo. Con mucho gusto, Mariel. Mira, te comento que al igual que todos, tuvimos una gran incertidumbre el año pasado de cómo se iba a comportar el tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario y por supuesto que desde la parte empresarial, desde el punto de vista económico y lo que sucedería con nuestra industria. Teníamos graves temores de que fuera una crisis tan profunda como la del 2008 o la del 2014. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar. Lo que había en el panorama era fundamentalmente incertidumbre. Entonces, la Canadevi Nacional empezó rápidamente a reaccionar y a ponernos en marcha. Y nos fijamos algunos objetivos para buscar en algunos ejes cómo poder sortear la crisis. Lo primero y fundamental era que nuestras empresas subsistieran, darles esperanza de vida en el cortísimo plazo, porque como te menciono, no sabíamos de manera puntual qué iba a suceder con nuestras empresas y con el mercado. Entonces, lo primero que realizamos como primera estrategia es buscar cuidar la tesorería, buscar cuidar hacer caja en nuestras empresas, y para eso lo que hicimos fue fundamentalmente acercarnos a la banca comercial y acercarnos a Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Para qué? Bueno, puntualmente para que no dejara de fluir los recursos para los proyectos que estaban en marcha. Es fundamental porque si no seguían los recursos suministrándose, lo que podía suceder era que hubiese proyectos varados, y que al final de cuentas, ante una crisis grave, ni le servían a la banca, ni tampoco al mercado porque no estaban terminados. Ni a la banca porque no son productos terminados y no servían como garantía, ni a la industria y al mercado porque no había producto terminado. Entonces, nos pusimos de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal para que fluyeran los recursos, para que no dejara de ver los créditos puente, los proyectos en marcha,
para que se siguieran analizando los proyectos viables, para que se les dieran curso y pudieran ser autorizados. Y esto se hizo con Sociedad Hipotecaria Federal. También le pedimos que acercara liquidez, que acercara tesorería para los proyectos que fueran viables y pudieran soportar un sobreendeudamiento. Cosa que lo dialogamos y lo negociamos. Los proyectos que fuesen viables y que tuvieran una capacidad mayor de endeudamiento porque el proyecto fuera viable y las garantías fueran suficientes, se les pudiera dar un incremento en la línea de crédito para salvar la tesorería de las empresas. Y con la banca hicimos lo propio. También buscamos que los proyectos en marcha no dejaran de fluir los recursos y también los buenos proyectos, los proyectos que estuvieran muy bien ubicados, con buenos desarrolladores, también fueran calificados para poder tener los recursos. Eso fue lo primero que hicimos. Afortunadamente, la primera estrategia dio resultados. Nos pusimos de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal, nos pusimos de acuerdo con la banca y esto dio resultado. Pudimos hacer que las empresas no perdieran la liquidez, que no perdieran su tesorería, poder transitar ante esta crisis importante. Te recuerdo que para las empresas, como lo digo yo, el contar con recursos, el contar con la liquidez, es como respirar. Y las utilidades es como comer. Tú puedes dejar de comer a lo mejor una semana o medio comer, pero no puedes dejar de respirar 3 minutos o 4 minutos porque entonces pereces. Entonces, así son las empresas igual. Hay que subsistir. Como segundo paso fundamental era preservar el empleo, de manera fundamental. Buscar que el empleo pudiera continuar. Para eso teníamos que buscar la sanidad de la empresa financieramente. Como te recordaré, abril y mayo no fuimos considerados como actividad esencial, entonces tuvimos que parar. Esto nos llevó a que prácticamente en todo el país la vivienda, la construcción de la vivienda estuviera detenida. Esto causó una problemática durante todo el año y con esto estoy explicando la pregunta que me haces, ¿cómo nos fue? Entonces tuvimos que parar abril y mayo y la mayoría de las empresas en el país, un altísimo porcentaje, detuvo su actividad constructiva. Hasta que, por supuesto que como segundo tema, nos pusimos en marcha el objetivo de ser considerados como actividad esencial, para la cual trabajamos de manera de la mano y muy fuerte con nuestra Cámara Madre, que es Concamín. Hicimos las negociaciones necesarias con la Concamín, nos apoyamos de SEDATU como cabeza de sector, que nos apoyó de manera muy importante y decidida, nos apoyamos en el propio Infonavit para poder conseguirlo. Y afortunadamente, 60 días después, nuestra industria fue considerada como actividad esencial y pudimos retomar el ritmo de construcción de todas las obras. Evidentemente aquí los industriales de la vivienda fueron cautelosos en general. ¿Qué hicieron? Pues continuar los proyectos que estaban en marcha y ser prudentes en el inicio de nuevos proyectos. Sin embargo, como tercer punto, ese fue el segundo punto, como tercer punto muy importante era orientarse ahora al tema de la demanda. Y para eso tuvimos que actuar de manera muy rápida para ponernos de acuerdo con la banca comercial y sobre todo con las ONAVIS. Fundamental, para buscar que el mercado, para buscar que los derechohabientes del Infonavit, ante una pérdida de empleo y o a una pérdida salarial, no pudieran tener, o teníamos el riesgo de que hubiera un gran desperfilamiento. Tú sabes que los derechohabientes del Infonavit deben cumplir un puntaje para poder tener derecho a la adquisición de un crédito hipotecario. Pero si tu crédito varía, si hay un ajuste en tu nivel salarial, hay un ajuste en tu crédito a la baja. Si sobre todo el ajuste es a la baja, entonces tu nivel salarial se ajusta a la baja y tu poder adquisitivo en el crédito también bajará. Entonces teníamos una gran incertidumbre y teníamos un grave riesgo fundado que pudiese haber un desperfilamiento masivo. Nos pusimos a trabajar con el Infonavit, le hicimos saber nuestras preocupaciones, el Infonavit fue extraordinariamente resiliente y reaccionó de manera muy rápida y contundente para esto. Lo que le propusimos se logró, que la cotización fuera para la adquisición de un crédito hipotecario de una vivienda fuera la última previa a la pandemia, para los derechohabientes que continuaran trabajando y no hubieran perdido su empleo. Y para los que hubiesen perdido el empleo y lo hubieran recuperado, bueno, pues que también el nivel salarial fuera el previo a la pandemia. Entonces, acciones como esta, acciones también que se plantearon desde la Canadevi, donde
es firma hoy y empieza a pagar 3 o 4 meses posteriores, también resultaron de manera objetiva como propuesta de la industria y que el Infonavit lo vio y lo vio muy bien, lo llevó al Consejo de Administración y se aprobaron. Entonces, con esto quiero decirte que las acciones que hicimos con las Sonavis, puntualmente con el Infonavit, fue este tipo de acciones para proteger la demanda y tuvimos, yo creo que la base de todo esto fue una gran comunicación y diálogo asertivo, claro, honesto, para poder buscar que los derechohabientes del Infonavit pudieran tener la capacidad de adquirir una vivienda. Lo propio hicimos con el Foviste. Con el Foviste lo que buscamos es que, tú sabes que su método es un método aleatorio y que entonces se subastan y se sortean una cantidad de créditos al año y estos se van liberando poco a poco. Lo que se negoció con el Foviste y le platicamos al vocal ejecutivo fuera que por qué no liberaba de una manera y de una sola vez toda la cantidad de créditos que fueron sorteados para ponerlos a disposición de los derechohabientes del ISSSTE y entonces que hubiera una mayor capacidad de los derechohabientes de adquirir una vivienda cuando se necesitaba. Afortunadamente fuimos escuchados, tuvo las acciones muy importantes el Foviste como esta, como Foviste para Todos también, que fue extraordinario, un impulso que se dio con las mejores tasas de interés asociado con un banco, puntualmente HSBC, y se echaron en marcha este tipo de programas con gran éxito desde el Foviste. Entonces, otra vez lo digo, la base fundamental era buscar cómo proteger la demanda de vivienda y lo logramos en base a proponer algunos esquemas como los que estoy mencionando y sobre todo, Mariel, el diálogo con la autoridad. Un diálogo constructivo, abierto y pensando siempre en beneficio de los trabajadores de México. Pero también, al proteger a los trabajadores de México y a proteger la demanda, protegíamos a nuestra industria. De esta manera, Mariel, lo que logramos, afortunadamente, era que la industria no parara, que pudiéramos, ya habíamos conseguido que fuéramos considerados como actividad esencial y ahora había que proteger la demanda. Con acciones como esta lo logramos. La banca actuó de manera rápida y contundente, con esquemas de crédito muy innovadores y no dejando de promocionar el crédito hipotecario. No obstante la crisis, siguieron de manera muy fuerte promocionando sus créditos hipotecarios y con tasas de interés extraordinariamente competitivas como nunca las ha habido. Entonces, todo este conjunto de circunstancias, lo que sucedió, Mariel, y puntualmente contesto tu pregunta, es que afortunadamente tuvimos un año que no pensábamos que iba a suceder de esta manera, y digo por qué. Fíjate que los trabajadores de México observaron varias circunstancias. Primero, ante una pandemia tan profunda y tan grave desde el punto de vista sanitario, la gente detectó lo que bien dice ONU Habitat, que la vivienda es la principal línea de contención, la vivienda adecuada, tener una vivienda adecuada para proteger la salud de las personas, la sana distancia y el poder preservar el patrimonio y la integridad personal, el contar con una vivienda adecuada. Para quedarte en casa hay que contar con una. Y eso lo entendió muy bien los trabajadores de México y el mercado en general. Te diría varias cosas. Primero, el trabajador que pudo conservar su empleo y que no tenía una vivienda, puntualmente sintió la necesidad de contar con una vivienda adecuada. Y entonces volteó para ejercer su crédito. Porque dijo, hoy tengo mi crédito, hoy tengo mi trabajo y hoy necesito la vivienda. Entonces decidieron adquirir una casa. Por otro lado, el mercado, la gente que estaba pensando en adquirir un crédito hipotecario, también lo pensó. Es el momento de ejercer un crédito, porque las tasas de interés son las más competitivas en las últimas décadas del sector hipotecario. Hoy es el momento, tasas que van por el orden del 7,5% al 9%, tasas extraordinariamente competitivas, también lo vio. Y la gente que tenía un recurso también lo pensó. A ver, los recursos que tengo invertidos en la banca me originan en una tasa pasiva realmente pocos recursos. Y hoy tengo el temor de que pudiera haber un deslizamiento en la moneda y una fluctuación en la variación del valor de la vivienda y decidió invertir en un patrimonio. El conjunto de todo esto hizo que el año no fuera un año de catástrofe, no fuera un año de una gravísima crisis.
Te platico en la industria los datos puntuales. ¿Cómo cerramos? Y con todo este preámbulo tan largo que te dije, pero es lo que hicimos durante 2020, con datos del SNIF al 31 de diciembre, te diría yo que la cantidad de vivienda que se pudo financiar de vivienda nueva con créditos del FOBISTE, del Infonavit y de la banca comercial fue de 259,878 créditos para vivienda nueva. ¿Esto qué significó con respecto al 2019? Comparado con diciembre de 2020, significó apenas un decremento del 1.9%. O sea, lo que te diría es que a esta industria no le fue nada mal ante una crisis tan profunda como lo fue esta que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario y económico. Pudimos, la industria de la vivienda, ser considerado nuevamente una industria muy resiliente, una industria que pudo salvar esta coyuntura económica y pudimos salir adelante. No quiero decir, Mariel, que a todos y a todos les fue muy bien. No, hay segmentos, tú ya hablabas y retomo la segunda parte de tu pregunta, diría yo, hay mercados muy, muy lastimados y regiones muy lastimadas, sobre todo la parte turística. La parte turística tuvo caídas hasta del 50%. La parte de la Riviera Maya está muy, muy lastimada. Entonces, la vivienda turística tuvo una contracción muy importante. La vivienda residencial plus, la vivienda residencial, sobre todo la residencial plus, también tiene una caída muy, muy importante. ¿Cuál es, a la segunda parte de tu pregunta, cuál es la vivienda que sí funcionó y funcionó muy bien? Puntualmente la vivienda tradicional y la vivienda media. ¿Cuál es esta vivienda? La vivienda tradicional es la que empieza en los 500,000 pesos. Ahí, afortunadamente, se comportó muy bien y sobre todo la vivienda media, la vivienda que va de los 750,000, dependiendo de la región, hasta el 1,500,000, 1,800,000 pesos. Esa vivienda, la vivienda media, muy bien. Ese te diría yo que ha sido el motor fundamental de los números que hoy te hablé, de la consolidación del mercado hipotecario, de la buena marcha de la industria inmobiliaria. Quiero decirte que por regiones, el norte del país, en estados como Nuevo León, como Tamaulipas, como Sonora, como Chihuahua, muy bien. Alcanzaron sus pronósticos, inclusive prepandémicos, y algunos estados la rebasaron como Nuevo León, quedaron un 2 o un 3%. Todo el corredor centro-occidente, empezando por Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, muy bien. También se quedaron con respecto a sus pronósticos previos a la pandemia, o algunos estados lo superaron. ¿Qué está lastimado? El sur-sureste del país, por supuesto, y en general los demás estados quedaron con respecto a su pronóstico o un poquito abajo, como son Michoacán, como puede ser Veracruz, como puede ser Puebla, como es Zacatecas. Bueno, con el centro, esos que estuvieron más o menos bien. Entonces, el conjunto de todo esto hace que no haya sido un año tan difícil y que haya sido una catástrofe. Con esto te quiero decir que nuevamente esta industria se consideró como el gran motor, uno de los grandes motores que dinamiza la economía. Que ya de eso, si quieres, platicamos un poco más. Gonzalo, entonces pues sí coincide, nada más que me amplías el espectro a la vivienda tradicional, ¿no? Que bueno, vivienda tradicional y vivienda media fueron las más vendidas. ¿Cómo pinta este año? Más o menos la composición, la oferta, similar a 2020 con esto que nos acabas de describir. Sí, te diría yo que seguimos considerando que el motor de la vivienda seguirá siendo la vivienda tradicional y la vivienda media, fundamental. Esa es la vivienda que hoy ha sido más demandada. Y te voy a dar una explicación fundamental. ¿Por qué? Del millón de empleos que se perdieron desafortunadamente por la pandemia, yo te diría que la gran cantidad de ellos, no sé si el 90% o más, son de derechohabientes del Seguro Social que ganan menos de 5 salarios mínimos, que ganan menos de 5 UMAS aproximadamente. Y esto, desafortunadamente, es la base de la pirámide. Entonces, es la vivienda que se ha ido contrayendo mucho más, que es la vivienda social. Entonces, ahí este tipo de vivienda tiene un menor dinamismo
Desafortunadamente, como siempre pasa, los menos favorecidos nuevamente hoy son los más afectados. Entonces, es por eso que esta vivienda ha tenido una contracción. Pero ¿cómo iniciamos el año? Y esto nos puede dar un panorama de lo que puede venir durante este año. Yo creo que el dinamismo y la confianza que han tenido los industriales para iniciar el año ha sido extraordinariamente buena, Mariel. Te digo con datos del RUF que ha sido el segundo mejor año de inicio de la construcción de nuevos proyectos en los últimos 6 años. El segundo mejor año de los últimos 6 años, con una producción que se inicia con una cantidad de 16,188 viviendas. Esto lo consideramos, esto lo pone en el segundo mejor año de los últimos 6. ¿Qué quiero decir? Bueno, los industriales confían que pudiera haber un año mejor que el año pasado, pero fundamentalmente vamos a tener un año parecido al año pasado en la medida que haya éxito de parte del gobierno federal en el nivel de vacunación. En la medida que el país se vacune lo antes posible, el dinamismo económico se va a retomar. Los empleos no se perderán o se podrán ir poco a poco recuperando. Pero si no tenemos éxito en la política de vacunación, difícilmente vamos a alcanzar los objetivos del año pasado. Sí, vamos a tomar la primera parte de la declaración del secretario de Hacienda, ¿no? Sí, depende mucho nuestro crecimiento económico y no se diga la situación social, el equilibrio social, el bienestar de la sociedad, de la vacuna. Y Gonzalo, hay un segmento pendiente, justo la vivienda económica, otros la llaman social. Estamos hablando de la vivienda de menos de 300,000, 350,000. Esta, pues yo recuerdo que lleva años, si no es que décadas, en que se ha ido dejando de producir y se ha ido dificultando su construcción. ¿Cuál es la situación actual de ese segmento de vivienda? Bueno, mira, yo te diría que tienes toda la razón. Es un segmento de la industria de la vivienda, que es la vivienda de interés social, que ha estado en pausa. Realmente tenemos disminuciones cercanas al 50 o 60% en la producción de vivienda y desafortunadamente cuando hablamos de esto, hablamos de la gente. Hablamos de la gente que tiene una gran necesidad de la vivienda y que hoy no podemos encontrar mecanismos adecuados ni para construir la vivienda de una manera eficiente y que sea rentable para la industria, ni tampoco que los derechohabientes o no derechohabientes puedan adquirir una vivienda por su capacidad de crédito. Este es un problema muy serio que tiene nuestro país. Por un lado, tenemos los insumos, por ejemplo, en el acero tenemos incrementos de más del 38% de manera general en el inicio del año. Esperemos que esto se contenga y que empiece a bajar. Pero el costo del suelo, de manera general, ya no hay suelo asequible, ya no hay suelo bien ubicado para poder construir este tipo de vivienda. Entonces, aunado por un lado que la capacidad de crédito de los derechohabientes que están afiliados en el Infonavit, su capacidad de crédito no les alcanza para construir, para poder adquirir una hipoteca, una casa de una vivienda bien ubicada, asequible, y una vivienda adecuada, porque no tienen la capacidad de crédito, sobre todo los que ganan menos de 2.8 UMAS hacia abajo, que es la base de la pirámide, que es la base de la base y que es la gran cantidad de derechohabientes del Infonavit, no tienen forma de adquirir un crédito por lo que te he mencionado, porque el suelo asequible y adecuado es muy caro, porque los insumos para construir la vivienda se han elevado, traemos una inflación en los costos de los insumos para construir muy importante en los últimos años y entonces tendríamos que voltear a esquemas diferentes, donde todo el mundo entrara y pusiera un poco. Y cuando hablo de todo el mundo, hablo desde los ayuntamientos, desde los planes de ordenamiento y crecimiento para buscar el suelo adecuado para poder construir una vivienda. El gobierno federal a través del INSUS buscando suelo suficiente, adecuado, donde pudieran de alguna manera aportar suelo o tener esquemas financieros en los cuales pudiera permitir tener los costos adecuados para poder dinamizar, o los municipios también condonar junto con los gobiernos de los estados licencias y permisos donde se han utilizado en otros países para hacer edificios, por ejemplo, donde
buscando, hay un incentivo urbano que es la redensificación en lugares donde tú nada más pudieras construir un edificio de 8 o 10 niveles en una determinada área, pues que te permitan construir un edificio no de 8 o 10 niveles, sino de 20 niveles, y que pudieras considerar el 40 o 50% para vivienda social con esa condición y el resto de otro tipo de vivienda, y que te permitieran tener una exención de licencias y permisos. Bueno, cosas como esta, donde el municipio pone eso, la federación a lo mejor pone el suelo y los desarrolladores hacen un esfuerzo en el costo de su vivienda, o, como lo estoy diciendo, parte de ese proyecto sea para vivienda social donde se gana mucho menos, o a lo mejor pudiera salir con una pequeñísima utilidad, pero la compensas con otro tipo de vivienda. Bueno, esquemas como estos hay que idearlos. El Infonavit, ¿qué soluciones le ha dado por lo pronto? Bueno, una es el programa que tú mencionaste, un programa que se llama Unamos Crédito. Este programa ha sido extraordinariamente bueno, excepcional para los derechohabientes del Infonavit, porque han tenido la posibilidad de que dos derechohabientes de ese tipo de sueldos que ellos tienen de menos de 2.8 UMAS puedan unir sus créditos y entonces pueden adquirir una vivienda de mayor valor. La vivienda tradicional que puede valer 500 o 600 mil pesos. Esa es la maravilla de este crédito. Entonces sí, ahí la respuesta ha acudido el Infonavit a esta parte de la población, esta parte del segmento de sus derechohabientes, poder dotarles de una vivienda con este mecanismo, con este crédito. Ha sido muy bueno. Y por supuesto que para la industria también ha sido también muy bueno este programa. Entonces, sí, tiene razón, la vivienda social está en una grave pausa que tenemos entre todos que buscar cómo solucionar este problema. Fíjate que no mencionaste subsidios, pero antes de la pandemia el Infonavit comenzó a incentivar ahí, ya no recuerdo cómo le empezó a llamar, era sus subsidios, pero donde los estados ponían recursos y ustedes, los desarrolladores también, le ayudaban con el enganche a las personas, ¿no? Entonces hablemos de un tema de subsidios o la nueva fórmula de subsidios locales y apoyados por los empresarios, los constructores de esas regiones. Se dio una cantidad en Guanajuato, se dio otra cantidad, si no mal recuerdo, en Zacatecas, y estaba funcionando. Pero fíjate que me llama la atención y quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el regreso de los subsidios? No sé si se vaya a dar, pero ya fue autorizada SEDATU el 11 de febrero pasado por los legisladores para que de haber recursos los pueda ejercer. ¿Cómo ves esto? Bueno, mencionas muy bien, mira, hay algunos estados, me identificaste con claridad dos de ellos, el estado de Guanajuato y el estado de Zacatecas, también Puebla, donde hubo un programa como el que tú mencionas. También Yucatán también lo hizo, donde han sido un grandísimo éxito. O sea, no descubramos el agua tibia al hilo negro. Si no le alcanza al derechohabiente para adquirir una vivienda, pues tiene que haber un recurso de otro lado para poder hacer que pueda tener la capacidad de que se incremente su capacidad de crédito y pueda adquirir la vivienda. Esos recursos han venido de parte de los estados, donde les han ayudado en estados hasta en 100,000, 110,000 pesos para la adquisición de una vivienda de parte de los gobiernos de los estados. El desarrollador aporta parte de su rentabilidad también con la exención de pagar, por ejemplo, la escrituración en algunos estados, o pagan parte de las licencias y permisos. Entonces también se pone una parte del desarrollador, o el enganche, como bien lo dijiste, lo aporta el desarrollador. Hay diferentes esquemas en diferentes estados. Y estos, ¿qué te digo? Esos estados que lo hicieron, como Guanajuato, como Puebla, Yucatán y Zacatecas, te diría yo que esos estados atendieron a la base de la base. Y ahí hubo un dinamismo económico de manera muy importante, y los trabajadores de menos de 2.8 UMAS salieron favorecidos y pudieron tener una vivienda. Entonces, ese es un esquema importante para dinamizar. Es parte de lo que yo te decía. O sea, todos ponen algo. En este caso, el esquema fue que el Estado de la República
Alguno de los estados puso un recurso, los desarrolladores ponen otro recurso, y así se hizo, con intervención de los estados, en este caso, Guanajuato, Yucatán, Zacatecas y Puebla. ¿Qué te dicen esos estados y los derechohabientes? Pues están muy contentos. Están muy contentos porque pueden adquirir una vivienda. ¿Esa es la solución? Sí, esa es la solución. Esa es la solución, la que tú mencionas, que si se dieran esquemas en todo el país, en todos los estados, pues todos los derechohabientes podrían volver a tener una vivienda, sobre todo los derechohabientes de menos de 2.8 UMAS para abajo. Podría ser. Pero lamentablemente pues no hay recursos en la federación para hacer este programa. Entonces, por eso iniciaba yo diciéndote que debe haber esquemas novedosos donde todo el mundo ponga, los municipios, los estados, la federación, el desarrollador, para en conjunto buscar soluciones y poder vencer esta problemática que tiene la vivienda social. Y si se restablecen los subsidios federales, pues qué mejor, ¿no? Bueno, tú lo estás diciendo. Me parece que para muestra están estos estados. Si tú preguntas en Veracruz, perdón, en Puebla, cómo les ha ido y qué dice el gobierno del estado de Puebla y qué dicen la industria y qué dicen sobre todo los derechohabientes, pues te dirán lo que tú estás diciendo, que fue un programa muy exitoso y están muy contentos. Como yo te acaparo, Gonzalo, porque la verdad es que traes la información al día y nos ilustras mucho de cuál es la situación de esta importante industria. Yo quiero darle unos minutos nada más, un par de preguntas le quiero pedir a Hugo Loya si nos transmite, además de las felicitaciones y comentarios que ya vi que están ahí en el Face, un par de preguntas, por favor. Muchas gracias, muy buen día, gusto en saludarlo. El gusto es mío, qué gusto saludarte. Gracias. Bueno, sí hay varias inquietudes. Hay unas muy generales que creo que vale la pena comentar. Nos preguntan que ante el escenario ya de este primer mes del año, incluso pues se podría decir que el escenario económico todavía sigue muy lento, luego de los apagones, falta de gas, etcétera. Preguntan si la vivienda no estaría afectada justamente por este arranque muy lento, donde incluso se podría tener pues un PIB cercano a cero en el primer trimestre. Bueno, puntualmente diría que la vivienda es el reflejo de lo que pasa en la economía. Para poder, nosotros podemos construir, como lo estamos demostrando, como ya mencioné las cifras, en este primer mes del año, dinamizando esta industria de manera contundente. Pero si la economía no avanza, si la economía, como ya lo vimos, tuvo un decremento del 4.4% en el primer mes del año, si sigue con esta tendencia, vamos a tener problemas. Desafortunadamente tendremos problemas y no alcanzaremos un año como el año previo del 2020. En la medida que haya éxito, como digo yo, en el país, en la vacunación, todas las industrias del país pueden dinamizarse. Entonces, ciertamente sí estamos ante un escenario muy complejo, donde si las demás industrias, si las demás partes de la economía no mejoran, la industria de la vivienda tendrá un problema que le será repercutido directamente. Muchas gracias. Y bueno, también nos dicen que qué oportunidades o en qué estado se verá beneficiados con un repunte en la vivienda, si es que los programas continúan. Comentaba mucho de ese apoyo Infonavit, Foviste, pero ¿qué estados tendrían el mayor beneficio? Bueno, yo te diría que, bueno, es natural. Los estados con un mayor dinamismo económico y con una fortaleza en las industrias son los estados más favorecidos. Ellos están en el norte del país. Estados y en el corredor centro-occidente. ¿Cuáles estados son? Son los estados que tienen una mucho mayor colocación de créditos sobre todo de Infonavit y de la banca comercial. ¿Cuáles son estos? Pues estados como Nuevo León, como Chihuahua, como Sonora, como Tamaulipas, todo el corredor centro-occidente, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Estos estados son muy poderosos, inclusive Valle de México, donde hay una gran colocación, Veracruz, Puebla. Entonces, estos estados son estados que son muy importantes. Esperemos que la industria turística
poco a poco vaya recuperándose, porque por ejemplo regiones como la Riviera Maya han sido un gran motor en el dinamismo económico de la vivienda, de esta industria. Desafortunadamente hoy no lo son. Pareciera que los industriales turísticos, leía yo un resultado de una encuesta que se hizo entre todos los industriales turísticos, piensan que la reactivación vendrá hasta el año de 2023. Entonces, esto pues no son buenas noticias para esta parte de la región donde hay un gran dinamismo económico en la parte turística. Entonces, esto nos pondrá en condiciones con mucha dificultad para esas zonas. Entonces, sí, puntualmente, ¿qué zonas? Bueno, yo te diría de manera general que la vivienda que se va a seguir moviendo, como ya lo dije, es la vivienda tradicional, la que empieza en 500,000 pesos. Esa se moverá bien y muy bien la vivienda media, que es la de, diría yo, dependiendo de las regiones de los del país, entre los 750 y el 1,800,000. Esa irá muy bien. ¿Y dónde? Pues en los estados más dinámicos que está. Recordemos que hay dos industrias, y también aquí aprovecho para mencionarlo, hay dos industrias que van muy bien. La industria de la transformación de exportación, esa industria inclusive ya alcanzó niveles de dinamismo superiores a los previos a la pandemia, y esto no es magia, pues si tenemos una economía en altísima expansión como es la norteamericana, donde se le van a inyectar ahora con la nueva administración de Biden más de 1.9 billones de dólares en dólares, esto es una cantidad enorme que está jalando la economía del mundo, y puntualmente, por primera vez, el principal exportador para Estados Unidos fue México. Entonces, pues la industria de la transformación de exportación ha tenido un gran crecimiento. Pero la segunda industria que más crece en el país en los últimos 6 años ha sido precisamente la industria de la construcción de vivienda, a ritmos, dependiendo del año, entre 2.6 y 2.8. Volvemos a ratificar. Pronto les doy aquí la primicia en el Encuentro Nacional de Vivienda que tendremos. El presidente de la Junta de Gobierno del INEGI dará a conocer un estudio que hizo, que es un estudio que se llama Conociendo a la Vivienda. Y ahí revelará datos importantísimos, parecidos a los que yo estoy diciendo, donde demuestra que la segunda industria más importante en el crecimiento de este país es la industria de la vivienda, con la generación de 2.5 millones de empleos por año, dependiendo del año, se analizan los últimos 6 años. Vuelve a considerar que el 37 de las 42 ramas de la economía son impactadas por nuestra industria, y algo fundamental, el 76% de estas industrias y de estos insumos son de origen nacional. Por eso el gran dinamismo que tiene esta industria de poder jalar la economía. Y el 86% de los insumos para la parte inmobiliaria también son originados por la vivienda. Entonces, datos como estos y algunos otros más, que serán fundamental conocer este estudio, nos demuestran que esta industria tiene la capacidad de apoyar para que la economía, ante una situación tan grave como la que estamos viviendo, la industria de la construcción de vivienda tiene ese gran motor que puede dinamizar la economía. 1, la industria de la transformación. 2, la industria de la vivienda. De eso es fundamental. Y así lo expresan los números que nos va a compartir el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, ahora el día 9 de marzo. Muchas gracias. Y bueno, por último, hay una preocupación principalmente porque se está dando a conocer de los paros técnicos que hicieron algunas empresas, entre ellas empresas siderúrgicas, y ya se venía viendo un incremento de precios en los insumos, en materiales de la construcción. ¿Consideran que si ahora este nuevo escenario no tendrá un impacto fuerte en los precios de la vivienda y aminorando un poco el ritmo de venta? Sí, estamos muy preocupados ante este hecho. Traemos un incremento en los precios del acero de aproximadamente 38% al inicio del año. Como ustedes lo saben, el acero es un commodity que reacciona a los valores internacionales, a la oferta y demanda en el mundo. Y ahora,
pues traemos un incremento fortísimo en este insumo. Y sí, podría ser que los precios que repercutiera, y ya está repercutiendo en los precios finales de la vivienda. Entonces estamos muy preocupados y entraremos en conversaciones de inmediato con la CONCAMIN, con la Secretaría de Economía, para buscar mitigar estos incrementos de precios. Estamos muy preocupados y pasaremos a ocuparnos para resolver esta problemática. Gonzalo, muchas gracias. Recibe muchos saludos, recibe muchas felicitaciones ahora que recién te reelegiste. Sabemos que lo harás muy bien. Esto sería que tu segundo año. No, el tercero. Participo que es el tercero y último año. Es el tercero, sí, ¿verdad? Afortunadamente estaremos un año más al frente de un grupo de industriales extraordinariamente experimentados, gente que cumple con características de mejores prácticas en la industria y que tiene mucho que contribuir para mejorar e impulsar esta actividad. Yo estoy junto a ellos, me toca a mí estar al frente, pero no podría estar y hacer un buen papel si no es por ellos. Estoy muy contento porque es un grupo de empresarios extraordinariamente capaces, donde tenemos vicepresidentes y consejeros, como lo digo, de las mejores prácticas de la industria y también un grupo de asesores técnicos de primerísimo nivel. Entonces, esto es lo que nos hace poder tener los resultados que hoy he compartido, que sea una de las pocas actividades industriales del país que ciertamente tuvo un decremento del 1.9%, pero ante una crisis tan profunda de los últimos 100 años, de la Gran Depresión de los años 30, diría yo que esta industria se comportó de manera resiliente. Estar al frente de todos ellos nos permitió sortear la circunstancia y sobre todo tener la capacidad de diálogo con los actores fundamentales como es el Infonavit, el Foviste, la Banca Comercial y Sociedad Hipotecaria Federal y por supuesto de la mano de la SEDATU y también, por qué no decirlo, de la propia Secretaría de Hacienda que nos ha abierto las puertas para tener una capacidad de interlocución con el propio secretario de Hacienda y su gente. Así que las expectativas, ya para concluir, y de verdad agradecerte mucho tu buena disposición, Gonzalo, para estar con nosotros, para informar a nuestro público, es que por lo menos se deben de lograr los mismos resultados, desplazamiento, ventas, producción, que el 2020. Yo diría dos cosas, Mariel, para responder tu pregunta. Primero, lo que va a responder el ritmo del dinamismo de esta industria será el crecimiento o la reacción en la parte de la economía nacional. Puntualmente te diría, si tenemos éxito en la política de vacunación y la economía no da signos como los que ya nos mostró en enero con un decremento del 4.4 y vemos que se empieza a recuperar, esta industria inclusive tiene la capacidad de tener un año mejor que el año pasado. ¿Y por qué? Porque vendrán esquemas, como bien lo sabes, la reforma a la ley del Infonavit y del Infoviste traerá cosas extraordinariamente buenas para los derechohabientes del Infonavit y del Foviste, porque tendrán una capacidad de decisión de cómo, cuándo y en dónde invertir su crédito hipotecario, de manera libre y personalísima, cómo hacerlo y cómo decidir. Eso les trae la reforma al Infonavit, pero también les da oportunidades de cómo adquirir su patrimonio, en dónde. Y esta reforma, desde el Infonavit, trae cosas para los derechohabientes, como lo digo, de manera extraordinaria, porque ellos de manera libre y personal podrán decidir cómo ejercer su crédito, pero ante una ampliación de una paleta de oportunidades en los diversos programas para elegir un nuevo programa. Y entonces, hay esquemas extraordinarios para los derechohabientes, pero también que van a permitir tener una mayor profundidad de parte de la industria inmobiliaria, una mayor profundidad y un fortalecimiento del mercado hipotecario. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el Infonavit tiene 64 millones de derechohabientes, de los cuales solo 20 millones son activos y 44 millones de subcuentas son de derechohabientes no activos.
¿Estos cuáles son? Son derechohabientes que hoy no cotizan de manera formal, pero que algún día cotizaron y tienen un ahorro en su cuenta de vivienda. Y se nos ha dicho por parte del director general que hay aproximadamente 1 millón de estos 44 millones no activos que tienen por medio ahorrado en su subcuenta de vivienda 120,000 pesos de ahorro. ¿Y qué dice la reforma? Pues que ellos podrán utilizar su crédito o su ahorro que tienen en la subcuenta de vivienda para la adquisición de una vivienda a través de un crédito hipotecario. Este crédito hipotecario será un crédito compartido, un crédito cofinanciado entre la banca comercial y el Infonavit. Entonces, lo que se piensa es que en el primer año pudiera haber entre 30 y 50,000 créditos adicionales para adquirir una vivienda. Una vivienda, esperemos que la mayoría de estas sean nuevas. Bueno, también habrá vivienda existente porque así es el mercado y está muy bien que se lo vayan reponiendo. Entonces, para adquirir vivienda, ¿qué suponemos nosotros que será entre los 750,000, 800,000 y el 1,500,000, 1,800,000, que estos se harán con la banca comercial en combinación con el Infonavit? Esto dará una gran profundidad, como te digo, y un fortalecimiento al mercado hipotecario. También se buscará que los derechohabientes menos favorecidos también puedan adquirir una vivienda de entre 700 a 350, 400,000 pesos. ¿Cómo se hará? Esto es una iniciativa que tiene Sociedad Hipotecaria Federal proponiéndosela al Infonavit para que haya un cofinanciamiento para los derechohabientes que tengan, los derechohabientes no activos que tengan ahorrado a lo mejor un poquito menos cantidad de los 120,000, pero que pudieran comprar una casa con valores de 500, 600,000 pesos con un cofinanciamiento, según se nos ha dicho. Sociedad Hipotecaria Federal nos ha platicado, entre Sociedad Hipotecaria Federal y el Infonavit. Entonces, estos mecanismos darán la oportunidad a los derechohabientes de adquirir una vivienda y fortalecer el mercado hipotecario. ¿Cuál es otro? Otro también de manera muy importante. Pues que los derechohabientes ahora podrán adquirir un segundo, un tercero, un cuarto crédito de parte del Infonavit, tantos como previamente haya pagado. También la reforma lo dice. ¿Y cuál es el tercero? Y de manera fundamental, el mercado hipotecario para los derechohabientes que quieran adquirir un lote con servicios, un terreno urbanizado, que cuente con todos los cánones de un terreno que sea susceptible para poder adquirirlo por parte del Infonavit y que se considere como el capital semilla para los adquirentes de un crédito para que puedan construir de manera personal y por sí mismos su vivienda. Pero lo primero que tienen que hacer es tener un crédito para adquisición de un terreno que tendrá que tener las características de ubicación, de urbanización, que tenga agua, luz, drenaje, alcantarillado, todos los servicios, que no esté en una zona de riesgo, que esté dentro del plan de ordenamiento y crecimiento de un municipio y que cuente con seguridad jurídica, que ese terreno pueda ser susceptible de escriturarse y que tenga todos los servicios y que esté libre de gravamen. O sea, que haya certeza jurídica, que haya asequibilidad y que tenga una buena ubicación. Entonces, esto abrirá también la posibilidad de los adquirentes del Infonavit puedan iniciar la construcción de manera personal, la autoconstrucción de una vivienda desde su condición, pero con un crédito que antes no contaban, que es un crédito para la adquisición de terrenos. Todo esto estará instrumentándose desde el seno del Infonavit en su consejo para poder decir cuáles son las reglas de operación para estos nuevos créditos que tiene marcada la nueva ley del Infonavit y del Seguro Social, que por cierto nos parece en la industria una ley extraordinariamente buena, de largo alcance, de gran aliento y de gran profundidad, que la celebramos y estaremos trabajando en conjunto para que se construya una ley desde el seno del Infonavit, porque tenemos una participación dentro del sector empresarial, de la Dirección Sectorial Empresarial, la industria y los consejeros de la parte empresarial. Contribuiremos para que esta reforma sea muy buena en beneficio de los trabajadores y, por supuesto, también que fortalecerá el mercado hipotecario en México. Entonces, dicho esto, Mariel, sí esperamos, porque habrá mejores condiciones de financiamiento en la banca comercial, habrá esquemas de financiamiento como trabajaremos en esquema con Sociedad Hipotecaria Federal para la economía mixta, para la economía de los no afiliados, y por eso, entonces, pensamos que si la economía va bien, esta industria le puede ir aún mejor que lo que le fue el año pasado.
Claro, pues sí, estaremos muy pendientes justamente de las reglas de operación de esta ley aprobada en diciembre, la iniciativa de ley que modificó al Infonavit, ¿no? Con esta variedad que ya nos describiste y que opere ya esta cuenta Infonavit con el crédito de la banca comercial, más los créditos para la economía mixta, que incluye allí a los no afiliados, ni a Infonavit, ni a Fobiste, y el perfeccionamiento y adopción por parte de los bancos del Fobiste para Todos como único cofinanciamiento, que es como se va a posicionar. Bueno, pues hay mucho tema para seguirle, justo con esta parte de la economía mixta. Te invito para después platicar, ¿no? Ojalá que ya el lanzamiento que anunciaron en marzo durante la convención bancaria del año pasado, pues ya se pueda concretar, porque allí Carlos Martínez habló de este crédito, tu cuenta Infonavit, con la banca comercial, y también Jorge Mendoza adelantó que ya se iba a presentar estos créditos para la economía mixta. La pandemia los dejó como, ¿no?, detenidos, avanzaron en muchas otras vertientes, pero estas esperemos que este año se detonen. Hasta abril se tiene para presentar las nuevas reglas de operación y seguramente cómo van a funcionar todos estos créditos que tú mencionaste. Así que han de tener mucho trabajo, Gonzalo, y esperamos aquí poder explicar más a detalle lo que ahorita nos describiste. Mientras tanto, te agradecemos de verdad mucho tu participación, tu gran disposición para compartir esta información, que es muy importante para todos los que son derechohabientes y no, ¿verdad?, de los organismos nacionales de vivienda, para que sepan qué mecanismos hay para que puedan adquirir su casa, qué oferta, ¿no?, tienen ustedes, los desarrolladores de vivienda en el país, para que puedan quedarse en casa, como todavía seguiremos este año por lo que se ve. Gonzalo, muchísimas gracias. María, el agradecido soy yo. Te doy las gracias de manera personal y también de parte de Canadevi Nacional por abrirnos el espacio en tu programa tan exitoso y tan importante para tu grupo en concreto. Y a ti en lo personal, Mariel, te doy mi agradecimiento. Te mando saludos y espero verte pronto. Que estés muy bien. Cuídate mucho, qué gusto verte bien. Un abrazo para ti, Gonzalo. Y Gonzalo estará con nosotros el miércoles próximo, precisamente en el encuentro de líderes desde la Bolsa Mexicana de Valores y como es ahora desde el Zoom, ¿verdad? Para que puedas participar de los desafíos de la vivienda y otras industrias. Muchas gracias, Gonzalo. Que estés muy bien. Gracias a ti. Saludos. Muy buen día. Fue Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Nacional, con una importante información justo de lo que se está produciendo, lo que se está construyendo, que es tu casa, para que puedas adquirirla, puedas tenerla. Sí se está construyendo vivienda, sí hay créditos y como lo mencionó él, son créditos en unas condiciones que yo no había visto, verdaderamente muy accesibles y seguramente, como lo adelantó ya la semana pasada Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM, se suma la banca a Unamos Créditos. Va a adoptar su fórmula y entonces vamos a ver nuevos créditos en este 2021. Así que mucho que dar en esta importante industria que es un motor del equilibrio, no solo impulso económico, sino del equilibrio social. Pues continuamos. Muchísimas gracias otra vez. Y bueno, Hugo Loya, ¿qué tenemos en economía? Hola Mariel, pues datos interesantes que se dan a conocer por parte del INEGI. El INEGI dio a conocer justamente lo que se llama el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de enero. Este indicador nos dice pues un poco cómo va la tendencia en algunas ramas de la economía, donde se incluyen algunos que componen el PIB, el Producto Interno Bruto. No son, desde luego, no son todos los sectores que componen al principal indicador, que es el PIB, pero sí da un adelanto de qué está pasando con algunos de ellos y que pueden resultar muy relevantes. Desafortunadamente, para este mes de enero, este indicador oportuno de la actividad económica tuvo un retroceso de 4.4%. Esto, pues, es su peor inicio para un año desde 2009, de acuerdo con las estadísticas del mismo INEGI, y pues adelanta justamente lo que estamos viviendo en materia, pues, tanto energética, en materia también de la dificultad con la pandemia del COVID-19, lo que estuvimos viviendo también en semáforo rojo varias entidades del país. Y aunque cambiamos a semáforo naranja, lo cierto es que muchas de las actividades siguen estando muy restringidas. Ya platicaba el presidente de Canadevi Nacional del tema turístico.
Y efectivamente, el tema turístico es uno de los temas que componen también parte de los indicadores importantes del crecimiento de la actividad económica y que sigue estando pues que niveles muy por abajo de lo que incluso estaba antes de la pandemia. Así es que pues es un indicador, Mariel, que nos da un comportamiento pues bastante negativo en el sentido de que para el primer trimestre pues los analistas están estimando que pudiera ser incluso cero el crecimiento de la economía mexicana. Hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina, pues él señalaba que los indicadores iban bien, los indicadores económicos van bien. Él se refería mucho a la generación de empleos. Lo cierto es que la generación de empleos también está muy por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia y todavía falta mucho, sobre todo en el empleo formal. Sí, se ha dado un mayor crecimiento, pero una gran cantidad de ellos es empleo sin prestaciones o los conocidos informales. Así es que todavía falta mucho y la estimación de crecer un 5% para este año podría quedar muy, pues la verdad, demasiado optimista hasta el momento, considerando pues que tuvimos que enfrentar o seguimos enfrentando como país paros técnicos por falta de gas natural, se tuvieron apagones importantes, se pidió a la población restringir su consumo de energía y aunque el presidente menciona que México y la Comisión Federal de Electricidad logró controlar la situación energética en 5 días, pues lo cierto es que todavía siguen los paros técnicos. Ya platicábamos ahorita justamente de paros técnicos en la industria muy importantes, que es la industria siderúrgica y que está muy ligada al desarrollo de nueva infraestructura. Es decir, todo lo que se está construyendo tiene que tener un componente pues importante de acero en las construcciones. Así es que pues estos paros técnicos lo que están generando es dilatar justamente la expectativa de repunte en el indicador general de la economía, que sería el PIB, y pues en el escenario más optimista de 5%, pues parecería que ya los analistas empezarán a revisarlo para volverse a ajustar. Recordemos que el promedio estaba en 3.2% de los analistas que consulta el Banco de México, 3.2% de crecimiento en la economía, y pues bueno, es probable que lo revisen, pero a la baja. Un crecimiento prácticamente nulo en este primer trimestre podría afectar desde luego los siguientes trimestres del año y pues desde luego estadísticamente pues tener un efecto no muy positivo. Y el otro punto, Mariel, es que sigue la discusión de la ley a la industria eléctrica. Parece que va a pasar sin mayor problema la iniciativa que envió el presidente López Obrador hace unos días a la Cámara de Diputados. Ya se aprobó justamente el viernes pasado en comisiones prácticamente sin cambios y se espera que mañana se discuta en el Pleno de la Cámara para poderlo aprobar a más tardar justamente el día de mañana, que es la fecha en que se estaba proponiendo por ser utilizar el Ejecutivo pues un tema legal para que sea discutida y aprobada lo más rápido posible. Desde luego eso está generando mucha incertidumbre a los participantes del sector energético del país, sobre todo empresas privadas, quienes ven con mucha incertidumbre lo que va a suceder en materia de inversiones, porque pues como vemos y como se ha comentado en diferentes foros, pues pareciera que el objetivo del actual gobierno es darle mucho mayor fuerza y campo de acción a la Comisión Federal de Electricidad frente a los productores privados y también darle pues volverle a dar ese componente monopólico a la Comisión Federal de Electricidad para la generación y distribución y venta de la energía en el país. Vamos a ver qué sucede porque pues en el estira y afloje desde luego se estarán perdiendo algunas intenciones de inversión en lo que entienden cuál va a ser o cómo van a ser, cómo van a estar operando los jugadores del sector privado en el sector energético del país. En resumen, Mariel, se podría decir que este inicio de año, en este primer bimestre que estamos apenas llevando, la incertidumbre, pues muy lento el nivel de crecimiento, muchos obstáculos todavía para poder generar una recuperación esperada, son los componentes que se están observando en el país y que desde luego eso podría pues generar unas condiciones todavía más pesimistas en los próximos meses, sobre todo para la inversión privada, Mariel.
Muchas gracias, Hugo, que nos ubicas justamente qué es lo que estamos pisando, qué es lo que estamos viviendo y qué debemos observar. Así que mañana estaremos pendientes, pues, como se ve y como se sentenció, ¿verdad? Que se apruebe sin un cambio, sin una coma, que se le mueva a la ley de energía. Vamos a checar justamente lo que puede pasar en foros internacionales. Esto puede llevarse a un panel del TEMEC. Esto puede llevarse a discusión, promovido por países, empresas de países afectados, a un panel de discusión del TEMEC. Y vamos a ver cómo sigue solucionándose, sobre todo el estado de emergencia por las heladas, el frío extremo en Estados Unidos, que como lo vimos a partir de Texas, pues nos afectó mucho con la distribución del gas. Seguimos contigo en las noticias, mañana muy interesantes. Muchas gracias, Hugo Loya. Pues nosotros llegamos hasta aquí. Recuerda que mañana te esperamos 10 de la mañana. Vamos a tener un interesante debate sobre el crowdfunding, ¿no? Cómo se está invirtiendo, cómo se puede invertir, cuáles son estas inversiones, con Fernando Padilla, CEO de Lendera y Predmex, expresidente de la Asociación de Sofomes de México. Mañana a 10 de la mañana aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Recuerda, a las 6 de la tarde también tenemos Mi Ciudad en Concreto con el estimado Arturo Aispuro conduciendo, y va a tener a varios invitados, por lo que veo. Viviana Santiago, estudiante; Víctor Ramírez, arquitecto y profesor de la UNAM; Fabián Cedillo, también estudiante; educación online, pros y contras. Mañana nos esperamos aquí, en Concreto contigo, desde la mañana. Pásala muy bien. Muchas gracias a todos los que nos proporcionan su gran información, importante información, y muchas gracias a la participación de Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi Nacional. Pásala muy bien. Feliz inicio de semana.